El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo siguiente a la celebración de Pentecostés, normalmente la iglesia, todos los que somos la iglesia, celebramos con mucha alegría lo que conocemos como la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta fiesta, ciertamente, hay algunos comentarios de algunos sacerdotes que es una de las predicaciones más difíciles de lo que tenemos que hacer. Y en algunas ocasiones algunos pues de pronto decimos herejías, que el Señor nos conceda gracia para no cometer este error, pero esta fiesta es muy grande, prácticamente es el misterio de los misterios y por eso es que es tan difícil explicarlo, expresarlo, y sabemos de antemano que nos vamos a quedar demasiado cortos para poder explicar semejante misterio que es Dios mismo. Bien, hacemos un poquito memoria, de acuerdo a toda la historia de la salvación, de que Dios quiso manifestarse, quiso revelarse. En el tiempo de la Navidad le conocemos como Epifanía, es decir, manifestación. Y uno sí se da cuenta, digamos, los que hemos estudiado un poquito la historia de la salvación, la salvación va por etapas. Y Dios va como manifestándose poco a poco al pueblo de Israel. Antiguamente se tenía el concepto, especialmente el pueblo judío, como también tantas otras culturas, de que Dios pues era un Dios vengador, un Dios castigador, una cosa así. Pero como vemos en el Éxodo, Él quiere quitar pues esos esquemas mentales de la gente, y entonces Dios se revela a Moisés, ¿no? Se revela a Moisés y le dice: yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. No es tanto como el mismo pueblo de Israel lo conocía a Él, ¿verdad? Un Dios vengador de las maldades, un Dios juez castigador y que pide sacrificio para aplacar su ira. Y entonces era un concepto equivocado que tenía el pueblo de Israel, y poco a poco Dios lo fue revelando. Se fue revelando. También si uno observa, digamos por ejemplo en el libro de Isaías, ahí hay una expresión impresionante. De tanto que ama Dios al mundo, dice: te tengo tatuado en mi mano. Y en el libro, también en el libro de Isaías, solo en el capítulo 66, a través del profeta Dios dice, digamos, Dios se compara él mismo a una madre, el amor de una madre. Entonces dice así como una madre acaricia a su chiquito y lo pone sobre sus rodillas para brindarle sus cariños, así te he amado yo. Entonces Dios, digamos, Él se fue poco a poco revelando. Y entonces hasta por supuesto cuando fue enviado nuestro Señor Jesucristo, y Él prácticamente con toda su forma de vida, todo lo que hizo, todo lo que dijo, Él prácticamente reveló cómo es realmente Dios. Por eso Él mismo decía: quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Y entonces incluso como no lograban entender, entonces por ejemplo Felipe sigue terco y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le reclama, porque le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Esa es como exageradamente resumida la historia de salvación. Y entonces eso, Dios se quiere revelar. Ese es un poquito nada más sintético, exageradamente sintético lo que acabo de decir de la historia de la salvación y cómo Dios se fue revelando poco a poco, paso a paso. Pero si lo miramos ahorita ya desde el contexto litúrgico, hemos celebrado, por decirlo de esa manera, ¿no? Ha sido un recuerdo la Cuaresma, después hemos celebrado la Pascua, hemos terminado la Pascua con el día de Pentecostés y precisamente todo lo que hemos vivido en la Cuaresma y en la Pascua también es prácticamente todo es una revelación de quién es Dios, de cómo es Dios, qué es lo que quiere, para que nosotros también en el caso de hoy ya somos cristianos, también nosotros no andemos con conceptos equivocados de Dios. Pero tengo que lamentar que lastimosamente esa situación se da hoy. De hecho, yo siempre he mencionado que cuando escucho yo las quejas de muchos hermanos, la mayoría suele decir: Padre, yo siento que Dios no me oye, yo siento que Dios no me escucha. Y la gente que tiene ese pensamiento, que se siente como decepcionada de Dios, es porque en el fondo tiene un concepto equivocado de Dios. Ese es el problema. Y para que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es observar a Jesús. Observar a Jesús. Y al observar a Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que quiere? Entonces conoceremos realmente quién es Dios. Y yo les garantizo de que ninguna persona que vea a Jesús se va a sentir nunca decepcionado de Dios. Jamás. Y nunca se va a sentir decepcionado de Dios. Como digo, es una predicación un poquito difícil porque estamos hablando del misterio de los misterios. Entonces, en el caso personal, yo suelo utilizar alguna comparación. Uno sí se da cuenta, por ejemplo, a uno como sacerdote, uno tiene la dicha de que muchas personas le abran el corazón a uno porque necesitan ayuda, ¿va? La gente necesita ayuda y por eso se acercan al sacerdote y le abren prácticamente su corazón. Y cosa que debería también, por ejemplo, pasar en los que entablan una relación de noviazgo o una relación de esposos o una relación también de amigos sinceros, no amigos cómplices, sino amigos sinceros. Pero si hablamos de esta relación, digamos, de novios o de esposos, entonces a mí me causa, hay veces, mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque lastimosamente la mayoría de nosotros tendemos a presentar dos caras. Y eso causa, hay veces en la relación, o más bien siempre va a causar molestias. De hecho, digamos, como digo, yo he tenido la dicha, como por sacerdote por supuesto, de que se acercan a veces parejas de novios y también parejas de esposos a asesorarse un poquito. Padre, ayúdenos para poder nosotros llevar bien nuestra relación de novios o nuestra relación de esposos, porque es que parece que se nos está desboronando las cosas. Y entonces uno sí se topa de que, por ejemplo, cuando empiezan los problemas es normalmente, perdóname pues varones, pero el varón a veces suele tener dos caras frente a la novia, le va ocultando cosas, le va ocultando su personalidad, no le presenta como es. Y también la novia, pues las mujeres son como un poquito más sinceras, aunque a veces también tienen cosas que han guardado, no necesariamente malas, sino cosas que tienen, que ha pasado en su familia. Algunas otras veces sí ha pasado cosas malas o cosas dolorosas que le han hecho sufrir, pero temiendo que sea rechazado por el muchacho, y el muchacho temiendo que sea rechazado por la muchacha, muchas veces uno como oculta sus cosas. Pero cuando uno va descubriendo a lo largo, por ejemplo, del noviazgo o a lo largo ya de la vida conyugal, va descubriendo cosas del esposo, va descubriendo cosas de la esposa, la novia descubre cosas del novio y el novio descubre cosas de la novia, entonces como que empiezan a dudar y eso duele.
¿Verdad que sí? Eso duele cuando hay cosas ocultas. Entonces, una cosa muy sencilla, por decirlo de esa manera. Y entonces, cuando uno descubre verdades de su cónyuge o de su novio o novia, entonces eso es muy molesto, ¿no es cierto? Pues les pongo ese ejemplo, hermanos, porque es precisamente lo que no quiere Dios. Que nosotros tengamos una idea, un concepto equivocado de Dios. Si se los digo con mi propia persona, a mí me ha pasado, como ustedes se recordarán cuando me presenté un día acá, me ha pasado a mí que yo tengo mala cara. Lastimosamente mi cara no me ayuda, como dijo alguien como chiste, ¿no? Cuando yo estoy serio, cuando yo estoy preocupado o tengo tristeza, mi rostro no denota preocupación, tristeza o lo que sea, sino que denota como que yo estuviera enojado. Y entonces hay gente que me ha tildado, el Padre Juan es enojado. Pero cuando ya me tratan personalmente, yo pensé que usted era enojado. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero en el caso personal yo he tratado de ser lo más claro posible para que la gente pues no se decepcione de mí en el sentido de mi personalidad. Si se decepciona por mí, o más bien de mí, por alguna predicación fuerte o palabras fuertes que he dado, bueno, pues de eso no pido perdón, porque yo tengo que predicar la verdad. Y la verdad siempre va a ser molesta. Pero lo que quiero decir con eso es que es bien molesto en el caso personal, que a veces me han tildado de enojado, de trompudo y cosas como esas. Y molesta cuando la gente empieza, más ahorita con la era de la tecnología y la era de las redes sociales, entonces lo califican a uno de esa realidad. Y entonces cuando la gente se da cuenta, entonces alguna vez la gente me ha pedido perdón y eso es muy agradable. Pero a mí me molesta, pero no tanto me molesta, sino duele. Hay veces que la gente tenga un concepto equivocado de uno. Solo estoy utilizando el ejemplo porque se imaginan ustedes cuánto le duele a Dios de que nosotros tengamos un concepto equivocado de Él. Cuando la gente dice, Dios no me oye, a Dios le duele eso. ¿Por qué? Porque estamos pensando nosotros que Dios no es Padre. O algo así como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno a veces piensa que Dios lo va a condenar a uno por sus pecados. Entonces, qué miedo, Dios me va a condenar porque yo he sido muy pecador, he cometido tal cosa. Pero no se ha enterado de que lo que pasa es que lo que Dios dice aquí, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces resulta que lo que hace Dios al, entre comillas, decir, condenar a alguien, lo que está haciendo nada más es una declaración de lo que ha elegido la persona libremente. Y tiene la gente el concepto equivocado de Dios como que Dios también fuera castigador en la actualidad. Y eso no es así, no es así. Dios, hermanos, es un Dios, digamos, es un Padre amoroso. De tanto que nos ha amado, como dice aquí, dio a su Hijo único, envió a su Hijo único, lo entregó. Y algunos siempre tienen la objeción, y entonces si nos amaba tanto, ¿por qué no vino Él? ¿Por qué envió a su Hijo? Pues que es Él mismo. Es que es el mismo, porque como decimos en toda la teología cristiana, Dios es uno. Lo que hace el Hijo lo hace el Padre, lo que hace el Padre lo hace el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces Dios es el mismo. Para que nosotros no nos sintamos decepcionados de Dios, sino que también nosotros creamos que Dios envió a su Hijo, es el mismo también, el mismo, ¿verdad? Que con su palabra nos va indicando lo que tenemos que hacer. Él se va revelando a sí mismo. Él no quiere que nosotros tengamos esos conceptos equivocados. Bueno, y podemos seguir hablando bastante, hermanos, pero este día en el que estamos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos que darle gracias a Dios y gloria a Dios porque Él quiso revelarse quién es, como digo, cómo es y qué es lo que quiere. Él quiere que todos los hombres nos salvemos y, como dice San Pablo, que lleguemos al pleno del conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos felices, alegres, dignos, seamos nosotros también hijos de Dios. Él quiere tenernos con Él, como Él mismo decía en la fiesta de la Ascensión: quiero que donde yo esté,
estén ustedes también. Si tenemos el recto criterio, el recto concepto, la recta idea del Señor, cómo es, quién es, qué quiere, les garantizo una vez más, nunca nos vamos a sentir decepcionados. Vamos a terminar pues con esta doxología final que hemos escuchado en la segunda lectura. Parece que así se saludaban, como dice aquí Pablo, la segunda lectura, parece que así se saludaban los cristianos en la actualidad, en la antigüedad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Así saludaba Pablo, ahí se saludaba a muchos, ¿verdad? Entonces hoy nosotros podemos terminar nuestra homilía en esta fiesta grande con la doxología, es decir, la alabanza. Decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y